Raimundo Cruz, entrevista a... abogado penalista Juan Velázquez, especialista pues en todo lo que sean leyes en este país. Un gusto poder platicar con usted. Muy buenas tardes. 55 ciudades del país lo escuchan en este momento. Buenas tardes. Ay, Raimundo, muchas gracias y gracias por sus conceptos. Oiga, abogado Juan Velázquez, la pena de muerte, hoy es el Día Internacional en contra de la pena de muerte. ¿Valdría la pena instaurar en algunos países, en algunos lugares del mundo, incluido México, cuando ya no se puede contra la delincuencia? Sí, mire, en México casi el 75% de las personas encuestadas sí, claman por la reinstalación de la pena de muerte. Sí. Y aquí en México se aplicaba y mediante el fusilamiento. Sí. El tema de la pena de muerte es uno de los más controvertidos. La mitad del público dirá que sí y la otra mitad dirá que no. Uh-huh. Uno de los principales argumentos para la imposición es el de que es una pena ejemplar. ¡Ay, caray! Yo no voy a delinquir, pues porque estoy viendo el ejemplo de uno que está siendo ejecutado, y bueno, pues siendo el don más preciado, el de la vida, yo no quiero que me la quiten. Sí. Sin embargo, es mentira que ejemplifique. En Inglaterra, por ejemplo, se le aplicaba a los carteristas, y cuando los carteristas más carteras robaban, era cuando la multitud se reunía para presenciar la ejecución de un carterista. Ajá. Los delincuentes delinquen creyendo que no se les va a descubrir y no se les va entonces a castigar. Claro. Hay otro argumento, hay un argumento en contra que también es muy importante, que es el del error judicial. En los Estados Unidos de América, que tienen un sistema de enjuiciamiento, pues digamos que más confiable que el nuestro, uh-huh, en tanto que tienen dinero mucho mayor que nosotros, sí, se liberó a casi 100 personas a las que estaba a punto de ejecutarse por delitos de violación y homicidio, sí, cuando se descubrieron las pruebas de ADN. Que no eran ellos los y culpables. Para que entonces por esas pruebas se supiera que eran inocentes. Claro. A tal grado que en varios estados se suspendieron las ejecuciones. Bueno, aquí en México hay que considerar que la justicia o la injusticia penal es eminentemente para los pobres. Uh-huh. Al 90% de los procesados que son pobres, los defienden heroicamente los defensores de oficio, que defienden un promedio de 250 casos cada uno, que ganan unos 10,000 pesos de salario, que no tienen entonces ni medios de defender, que pierden el 94% de los casos que defienden, y para que de ese 94 el 42% sean inocentes, que a lo mejor fueran ejecutados no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. Pero mire, Raimundo, ¿sí? Hay algo que me parece que no tiene ni discusión. Vamos a suponer que en México se reimplantara la pena de muerte. Que se abolió en el 2005. Sí, que se renunciara a los tratados internacionales. Exacto. Y que la palabra técnica es denunciar, pero bueno, se renunciara uh-huh, a los tratados internacionales y se reformara la Constitución. Sí. Una Constitución que hemos reformado creo que 700 veces. Sí. O sea que, bueno, una mancha al tigre ya no se vería así. Exacto. Ya tendríamos la pena de muerte. Pero México, yo digo, es el gran casino del delito, porque en un casino los apostadores apuestan a ganar, bueno, en este caso el botín, o en su caso a perder, y bueno, en una de esas hasta la vida, en tanto que se aplicara la pena de muerte. Sí. Pero si en el casino hubiera un letrero que dijera, cuidado porque aquí al que pierde se le mata. Sí. Pero es nada más al 1% de los que juegan, porque en este casino, que es el caso de México, hay una impunidad del 99% de los delitos que se cometen. ¿Sería exactamente lo mismo si se aplica la pena de muerte o queda como estamos? Pues entonces
estaríamos a lo mejor hasta peor porque se comenzara a ejecutar a inocentes, Sí. pero y porque no se remediaría en absolutamente nada el tema de la inseguridad, la violencia provocada por la delincuencia, motivada por la impunidad. Más claro ni el agua, abogado penalista, por eso siempre usted es un referente, me imagino que por eso tantos medios lo buscan de manera cotidiana. Creo que nos ha quedado muy claro, creo que ha sido usted, ejemplificó, creo que a detalle cuál será la condición. Sí, no solamente es aplicar, cambiar la Constitución, poner ahí un artículo adicional o adicional un artículo más bien, porque todo es un aspecto completísimo y nadie le va a entrar porque además no se tienen las condiciones. Creo que nos ha quedado muy claro. Ya que lo tengo, lo voy a aprovechar, abogado Juan Velázquez, para que nos hable del tema de la Suprema Corte. ¿Qué le parece lo que está pasando en la Suprema Corte, la renuncia del ministro Medina Mora? ¿Algún comentario al respecto, abogado? Pues mire, muy triste. Yo, Eduardo Medina, fui amigo de los papás. Sí. Conozco a Eduardo desde hace mucho. Uh-huh. No obstante, lo que se ha dicho lo tengo en el mejor de los conceptos. Uh-huh. Y a todos los ministros de la Suprema Corte les tengo el mayor respeto. Le voy a decir, nunca he tenido un motivo para descalificar a alguno. Y entonces esto, ahora que se dice, pues sí de a tiro me desconcierta, pero me preocupa el que se haya estado diciendo que la renuncia Sí. de Eduardo se haya debido más a una presión política que a un motivo, digamos, verdaderamente sustancial. Un periodista, Mario Maldonado, del periódico Universal, da a conocer con pelos y señales, dice que tiene las pruebas en la mano, las causas por las que tuvo que renunciar el ministro Medina Mora, y dice que tiene ahí, Loret de Mola, también periodista pues conocido, también ya había anticipado que había sido por una denuncia. El señor Nieto niega rotundamente estas acusaciones o estas observaciones, pero sí creo que es un verdadero escándalo, algo que no pasaba en décadas, la renuncia de un primer ministro. Oiga, y ya que lo tenemos, y para terminar, ¿qué le parece lo que dice el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, donde dice que Felipe Calderón, Arturo Saldívar, lo presionó cuando era presidente, sobre todo en los temas de Cassés y en los temas de la guardería ABC? ¿Qué le parece el comentario del presidente de la Suprema Corte? Bueno, pues entonces, para que vea, y yo supongo que si el señor presidente de la Corte, Arturo, está diciendo eso, pues es porque es verdad. Entendí en su momento, que respecto del señor presidente ¿Sí? de la Corte, se pretendió ejercer una presión ¿Sí? para que se resolviera favorablemente el caso de la guardería ABC, ¿Sí? y en el que se pretendía involucrar al señor, que creo que se llamaba Orcasitas o algo Sí, así. así es. Ese. ¿Sí? Pues supongo que si Arturo está diciendo eso, será verdad, porque para mí es una gente absolutamente seria y consecuentemente confiable. Oiga, pero 10 años después como que está medio raro también, ¿no? ¿Por qué no en su momento no estaban las condiciones, no se sentía con la libertad? Digo, a últimos días la Suprema Corte creo que ha dado mucho de qué hablar. ¿Estará de acuerdo conmigo, abogado Juan Velázquez? Sí, y es una tristeza ¿Sí? que, pues yo diría que una de las dos instituciones absolutamente respetables del país, ¿Sí? otra de ellas son las Fuerzas Armadas, Totalmente de acuerdo, sí. pues vea involucrada en escándalos. Pues ojalá que esto ahí quedara, y ojalá que no empiecen a buscarle más abajo del tapete, porque quién sabe qué vayamos a encontrar. Abogado penalista Juan Velázquez, un gusto platicar con usted como siempre, muy amable, muy buenas tardes. Raimundo, 55 ciudades del gracias. país ya lo escucharon. Buenas tardes. Hasta luego.